Conducta y lenguaje. Conducta. Hemos expresado que el sistema nervioso y el cerebro como componentes de un ser humano no generan la conducta, pero intervienen en la dinámica de transformaciones del sujeto. Sin embargo, a los ojos de un observador, el sistema nervioso y el cerebro participan en la generación de la conducta humana, porque intervienen en las transformaciones internas del sujeto, cuyas modificaciones externas de posición y de forma en relación con el entorno son distinguidas por el observador, quien las describe mediante el lenguaje, afirmando que lo que se observa es la conducta. En realidad no existe lo interno, ni lo externo, ni la conducta. Lo único que existe es el fluir de la vida humana en su interacción con el entorno. Lo único que existe es la biopraxis humana. Lo interno, lo externo y la conducta humana son conceptos, distinciones y descripciones que hace un observador cuando le asigna nombre a los cambios de posición del sujeto observado y los trae al fluir de su conversación mediante la palabra, y esto es entonces cuando se puede nombrar lo interno, lo externo y la conducta humana. Lo que llamamos conducta al observar transformaciones armónicas y coherentes de un humano en su ambiente no es más que la descripción que hacemos de los movimientos del sujeto en un entorno que nosotros señalamos. La conducta no es algo que el ser humano tiene o hace en sí, pues en él solo se dan transformaciones configuracionales a nivel neuronal y de su sistema nervioso, que es lo que frecuentemente llamamos cambios internos. La conducta es algo que nosotros señalamos, distinguimos y describimos con palabras. Es una configuración entre el ser humano y su entorno. Es un proceso o actividad identificada y descrita por un observador mediante el lenguaje, es un concepto. Las transformaciones del sujeto en su entorno son necesariamente congruentes o conmensurables con él. Cualesquiera que sean las conductas de un ser humano dependen de su configuración, y esta depende de la historia de articulación configuracional. Cada acción humana está determinada por una o varias emociones. Si queremos describir cómo actuará un ser humano en un momento determinado, basta con develar la emoción que se subyace en su fluir relacional. Y si queremos descubrir la emoción en la que fluye una persona, basta con observar su comportamiento. No hay acción sin emoción, y esta siempre subyace a la acción humana. La dinámica del sistema nervioso es plenamente consistente con su ubicación y funciones, al formar parte de una unidad autónoma en la que todo estado de actividad llevará a otro estado de actividad en la misma unidad, porque su operar es circular o en clausura operacional. Cualquier conducta que observemos es una mirada externa de la configuración de las relaciones internas del ser humano. La conducta no es más que la coreografía danzaria que describe el observador. Lenguaje. Adquirir conciencia de algo implica reflejar la realidad objetiva por medio de significado generalizado, porque se han objetivado en la palabra. El vínculo entre pensamiento y lenguaje es por tanto íntimo y necesario, ya que la expresión semántica del significado del pensamiento está dada en el lenguaje. Las relaciones humanas de orden superior son posibles porque el pensamiento humano es conceptual y configura la realidad circundante mediante categorías, que luego permiten reflejar y transmitir dicha realidad a través del lenguaje. Es decir, que el lenguaje humano es el puente, el viaducto mediador para que se produzca la comunicación intencional de la experiencia humana. El lenguaje nace del amor, de la necesidad de comunicarse entre los seres humanos originarios durante el trabajo y sobre todo de la relación afectiva entre ellos. Además, el pensamiento y el lenguaje nos posibilitan rectificar errores de nuestra apreciación de los fenómenos que tienen su origen en el propio proceso sensorial. Por ejemplo, sabemos que el Sol aparece por un punto del horizonte y se oculta por otro punto. Sin embargo, guiándonos por nuestra senso-percepción, tendríamos que concluir que el planeta Tierra es plano y que el Sol gira alrededor de nuestro planeta. Y así fue como se concebió originalmente por los astrónomos de la antigüedad.
Sin embargo, el pensamiento humano, rebasando los marcos del proceso sensorial y perceptual, ha logrado descubrir lo que hoy nos parece bastante sencillo, que nuestro planeta es redondo, gira alrededor del Sol y rota sobre su propio eje. El lenguaje es la configuración psíquica que caracteriza a los seres humanos para comunicarnos con nuestros semejantes. El lenguaje y el pensamiento surgen como respuesta del cerebro humano a los cambios complejos, impredecibles y constantes que se producen en la realidad con la que interactuamos los seres humanos.